Esta semana continuamos con el tema del abuso espiritual, un tema que creo que es trascendental para llegar a comprender la situación actual de muchas iglesias y de muchos ministerios. Hay demasiadas personas alrededor en las naciones que están pasando por situaciones de abuso y se sienten oprimidas, no se sienten a gusto en los lugares donde se congregan y a veces no se dan cuenta cuál es la causa por la cual se sienten oprimidos o se sienten desgastados, han perdido el primer amor. Estos temas de abuso espiritual realmente son tocados muy poco en las iglesias, casi nadie predica de estos temas de abuso espiritual porque también se han vuelto un tema tabú, un tema del cual nadie puede hablar porque sienten temor, el liderazgo siente temor de destapar cosas que no están bien dentro de su ministerio. Ninguno de nosotros se quiere topar con la realidad de que está haciendo las cosas terriblemente mal. El tema de este día se llama el liderazgo narcisista. Los sistemas de abuso espiritual no oprimen a las personas por sí solas, como si se tratara de un ser invisible. El abuso espiritual tiene una persona de carne y hueso detrás que es la causa principal del maltrato y del ambiente donde las personas se sienten atrapadas y oprimidas. Esta figura del líder se convierte en la pieza principal que mantiene todas las partes del sistema funcionando perfectamente. Una cualidad del líder abusivo es una personalidad narcisista. Son los deseos de grandeza y reconocimiento los que los llevan a liderar de una forma donde sus propias habilidades destaquen sobre los demás. Los líderes narcisistas consideran su pensamiento y su valor como el más importante, el único y el ideal. Los individuos con ese trastorno construyen la realidad basados en sus fantasías de grandeza. Creen con total sinceridad que es un privilegio estar junto a ellos en el ministerio y piensan que las demás personas están en deuda con su liderazgo. No pueden considerar las necesidades de los demás porque creen que su opinión es la opinión de todos y que sus emociones tienen prioridad. Por este motivo es que los líderes de sistemas de abuso espiritual no pueden darse cuenta del daño que le están provocando a las personas. El líder narcisista presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. El líder tiene dificultades para aceptar razonamientos o informaciones que contradigan su punto de vista, lo que contribuye a que se rodee de un círculo de aduladores que le digan lo que quiere escuchar en vez de lo que debe decirle. El liderazgo narcisista es muy fantasioso, tiene fantasías de grandeza en su pensamiento, tiene fantasías de que él es el mejor líder entre todos los líderes, que su liderazgo es único. Entonces estos conceptos de grandeza que el líder tiene de sí mismos es los que los llevan a ellos a comportarse de la forma en la que se comportan y a nunca analizar su doctrina, nunca analizar o poner en tela de juicio lo que piensan o la forma en la que tratan a las personas, porque prácticamente se vuelven el centro de sus ministerios de abuso espiritual. Los sistemas de abuso espiritual siempre tienen esta figura de carne y hueso que es en la que gira toda la dinámica de esos ministerios, ¿verdad? Es esta figura engrandecida del líder, que es el líder más ungido, es el líder más sabio, es el líder más inteligente que pueda tener esa iglesia. Entonces es un privilegio estar a la par de ese gran líder. Esta personalidad inconscientemente es negligente con necesidades que no sean las propias. Para el líder narcisista, su necesidad es primero y su visión debe llevarse a cabo urgentemente. El líder narcisista pone como prioridad sus propios proyectos y no importan los proyectos de los demás. Lo que debe de concretarse es la visión suya. No importa si las personas están cansadas o tienen otros compromisos. El líder narcisista pondrá esas necesidades en segundo plano porque la prioridad es él. Ellos creen que sus proyectos son los más importantes debido a ese valor especial que solo ellos le pueden dar. Este elemento es el que los hace pensar que todo lo que toquen se convertirá en oro puro. Por eso creen que se pueden dar el lujo de tratar a los demás como a ellos se les ocurra, porque ese trato está justificado por ese toque mágico
casi divino, que transformará la vida de las personas que están bajo su liderazgo. Esta máscara idealizada y perfecta tiene detrás una maraña de vacíos emocionales que debe rellenar con admiración y elogios. Las iglesias son los lugares perfectos para este tipo de personas por la admiración que la congregación hace de los líderes del ministerio. Las personas narcisistas se colocan en el trono y desde ese lugar premian a los demás con su aprobación. Aman a las personas basados en el rendimiento y en lo útiles que puedan ser para el ministerio. Este amor está condicionado a la capacidad de los demás de construir una buena imagen de sí mismo. Si las personas hacen lo que se les dice, el líder les brinda su aprobación, pero si las personas llegan a retar su autoridad, su personalidad buscará desacreditar cualquier opinión diferente. El liderazgo narcisista siempre debe de ponerse a ellos mismos en primer lugar. Entonces, cuando una persona dentro de ese mismo liderazgo empieza a destacar más que el líder principal, el líder narcisista lo buscará opacar o desacreditar. O incluso una de las armas que utilizan mucho los líderes narcisistas es la burla. Hacer burla de lo que las otras personas digan. ¿Para qué? Para poder hacer que las demás personas disminuyan en su autoestima. Los líderes narcisistas se rodean de personas que tienen una autoestima baja para que la autoestima de ellos destaque entre los demás. Los líderes narcisistas tienen necesidad de mostrar una imagen idealizada y fantasiosa de sí mismo al mundo porque piensan que si no se muestran perfectos nadie los va a aceptar. El líder narcisista detrás de esta aparente seguridad y de esta aparente imagen idealizada y fantasiosa que él proyecta a las demás personas, lo que está ocultando es una serie de vacíos, de falta de logros, una autoestima que es realmente baja, entonces la tienen que compensar aparentando y mostrándose al mundo, ¿verdad? Como que ellos son perfectos, como que sus planes son los mejores, como que lo que él diga es lo mejor, es lo ideal, porque esa es la forma en la que ellos consiguen aceptación. Si el líder narcisista piensa que si él no es perfecto, él no va a ser aceptado por las demás personas. O sea, lo que es el narcisismo o el liderazgo narcisista trata de ocultar es sus vacíos emocionales. Un recurso muy utilizado por el líder narcisista son las frases coercitivas para que nadie cuestione su autoridad. No toquen al ungido. Será una frase recalcada constantemente para hacer pensar a los demás que está protegido de forma especial por su llamado en el ministerio. También utilizan frases que insinúan que los demás están mal y ellos se encuentran bien. A ustedes les falta oración, serán frases que el líder narcisista diga. El culto no salió bien por su culpa, sus cargas no se comparan con las mías, ¿verdad? Siempre el líder narcisista se está poniendo en una posición mayor, ¿verdad? Él lleva la mayor carga, él es el que más ora, él es el que lleva todo el peso del culto y demás. Esto hace poner en duda la capacidad de los demás y coloca las habilidades del líder como las más deseadas. El líder narcisista tiene la necesidad de aplastar la autoestima de las personas. Usa frases que hagan sentir menos a los demás. Ustedes son carnales, les falta caminar en el espíritu, dirá el líder narcisista, no tienen revelación y demás frases que lo pongan en un lugar más elevado. Otro tipo de discurso del líder narcisista es el que le haga ver a los demás su falta de humildad o revelación para poder conectarse realmente con ellos. El líder narcisista se siente conectado de forma exclusiva con un mundo superior y por eso busca la sumisión de los demás. Si no estamos de acuerdo o no se entienden sus intenciones con alguna de sus revelaciones, la culpa la tendrán los demás por no estar en su nivel. Él piensa que su ministerio es único y trascendental para el destino de la nación y que si no fuera por la intervención de su ministerio, todo el país sería muy diferente. El líder narcisista piensa que si las personas no aceptan sus revelaciones o usted cuestiona alguna revelación o alguna interpretación de la Biblia que este líder tenga, el líder narcisista cree
que es porque a usted le hace falta revelación, a usted le hace falta oración, y por eso es que usted no logra entender esos códigos proféticos tan profundos que él tiene, porque usted está en un nivel inferior y él se encuentra en un rango superior. O sea, nunca el problema es de él, siempre el problema es de las otras personas, porque él está bien. Otro tipo de frase que utilizan los líderes narcisistas son las que lo hagan ver como víctima. He sufrido mucho, nadie entiende lo que he pasado, todos me abandonan, invertí en sanar a las personas, pero siempre se fueron, traicionaron a mi familia y a mi ministerio, los que me traicionan se les va la unción, los que me critican solo ven los errores, se les falta ver más a Cristo, etc. Recordemos que este tipo de liderazgo lo que busca es levantar un culto a su persona, ¿verdad? Y llenar las necesidades de ellos mismos. El líder narcisista es egoísta, necesita ser constantemente adulado, ser constantemente reconocido. Por eso es que el liderazgo narcisista siempre entra en crisis cuando las personas se van de su ministerio, porque él no logra entender que las personas están yendo por culpa de los abusos espirituales que se cometen dentro de su iglesia. Entonces el líder piensa que no, es el enemigo el que está sacando a las personas de la iglesia, no es que la gente es inmadura, no es que las personas me están dejando porque la gente no es fiel. Por ejemplo, las personas están yendo de este ministerio porque a la gente le hace falta madurar en el espíritu. Y con estas frases donde el líder narcisista se haga la víctima, lo que está buscando es manipular a los que se quedan dentro para que no se vayan. Por eso dice, he sufrido mucho. Por ejemplo, nadie entiende lo que he pasado. Esto es para que las personas no se vayan porque dicen, no, pobrecito el líder. El líder ha sufrido mucho. No es que nadie lo entiende, es que todos lo abandonaron. Entonces mejor quedémonos aquí a seguirlo adulando, a seguirlo apoyando en el ministerio, porque si nosotros no lo apoyamos, ¿quién lo va a apoyar? Siempre los líderes narcisistas se juntan o se unen con personas que son empáticas a su ministerio. Esto hace que las personas se sientan culpables al denunciar alguna situación de abuso o incluso puedan sentir remordimiento al abandonar ese ministerio. Los líderes narcisistas no aceptan que están haciendo las cosas mal, por eso siempre tendrán una justificación para sus acciones y harán pensar a los demás que son ellos los que mal interpretan todo. Frases como nunca dije algo así, estás mal interpretando las cosas, jamás sería capaz de hacer algo así, eres rebelde, esta la utilizan muchísimo. Entendiste las cosas mal porque te falta madurez espiritual, mi conciencia está limpia, no he hecho nada malo, eso lo dije en son de broma. Es una forma de convencer a los demás que están exagerando las cosas o que están mal interpretando sus verdaderas intenciones. Estos líderes tienen que estar constantemente tienen que estar rodeados de un grupo de personas que lo estén adulando, que le estén sirviendo, que lo estén admirando, que le estén diciendo, líder, tú eres el más ungido, líder, tu familia es la más utilizada y demás. El líder narcisista es manipulador con sentimientos, es manipulador con frases, es manipulador con su forma en la que dirige el ministerio, como estuvimos viendo al principio de la enseñanza. El líder narcisista no toma en cuenta ninguna opinión o ningún sentimiento o ninguna necesidad que no sea la propia. Por eso es que siempre exigen tanto, son tan exigentes. Por eso es que estos sistemas de abuso espiritual, como lo estuvimos viendo la última lección, la última clase, estos sistemas de abuso espiritual están basados en el rendimiento. La gente tiene que rendir, la gente tiene que hacer cosas para ser aprobadas. Usted tiene que llegar a hacer para poder ser dentro de ese ministerio, y eso está terriblemente mal. Entonces la gente se siente oprimida, la gente se siente atada. ¿Por qué? Porque dentro del liderazgo del líder narcisista se sienten unidos emocionalmente al líder. Si yo no apoyo la visión del líder, ¿quién lo va a apoyar? Porque pobrecito el líder, pobrecito el pastor, todo el mundo ha traicionado a su familia,
Todas las personas se han ido de este ministerio hablando pestes de este líder. Yo no quiero ser rebelde, yo no quiero caer bajo maldición y demás. Entonces estas personas no están participando de ese liderazgo porque haya avance, porque haya crecimiento, porque haya una impartición espiritual madura de parte del líder, sino prácticamente se quedan en esos ministerios primero porque sienten miedo, no quieren desobedecer a Dios, no quieren ser rebeldes, por eso es que se mantienen bajo este yugo, bajo esta opresión. Lo que no se dan cuenta es que este yugo y esta opresión en algún momento terminará destruyéndolos, terminará apagando el fuego del Espíritu Santo que hay en ellos. Hay una frase que es muy famosa que dice: ponga usted la mirada en Cristo y no la ponga en los líderes. Esta frase es aparentemente madura espiritualmente o aparentemente sabia espiritualmente, pero la realidad es que no se puede construir una iglesia sin liderazgo, y es imposible que usted vaya a una iglesia solamente poniendo su mirada en Cristo. Más cuando domingo a domingo los líderes pasan al frente a predicar, los líderes tienen diferentes funciones dentro del ministerio y usted con los que se relacionan es con los líderes. Esto es como cuando usted va a ver un partido de fútbol. El fútbol por sí mismo, sin jugadores, pues no sería fútbol. Usted va a ver a personas jugar fútbol, jugadores de fútbol que van a la cancha y hacen goles y hacen jugadas ahí espectaculares. O sea, no tendría ninguna lógica que usted fuera a un partido de fútbol a decirle a la gente: no, es que solamente vea el fútbol pero no vea el jugador. O sea, no es posible. El liderazgo es importante. El liderazgo es parte importante de la iglesia. Los líderes forman la imagen de Dios en la gente. Y esto es algo que no se puede, es inevitable. Y es algo que Dios lo quiso así de esa forma. Dios pensó a la iglesia como una iglesia de personas que forman personas. Obviamente todas guiadas por el Espíritu Santo, pero para eso hay figuras, ahora sí, de padres espirituales que son los que forman identidad en los hijos, son los que le dan impartición a los hijos espirituales de la casa. El líder narcisista no, el líder narcisista lo que está buscando es llenarse él, llenar su ministerio, llenarse de elogios él. Al líder narcisista no le importan las personas. Aunque el líder narcisista crea que sí, aunque el líder narcisista no llegue a entender, el líder narcisista está cegado por su propio orgullo, no se da cuenta que lo que está haciendo está mal, porque él tiene un concepto tan elevado de sí mismo, que dentro de ese concepto y ese juicio de valor que él tiene de sí mismo, o sea, es imposible que él esté haciendo las cosas mal. O sea, es totalmente imposible. Para el líder narcisista es totalmente imposible que él se esté equivocando o que él esté destruyendo las vidas o que las esté malformando. O sea, eso no es un concepto que él pueda aceptar de sí mismo. Las personas que se encuentran dentro de estos liderazgos espirituales se sienten atrapadas porque en momentos quieren tomar la decisión de abandonar estos liderazgos, de abandonar ese pastor, esa pastora que está haciendo abuso espiritual, pero no se sienten en la capacidad de llegar y dejarlos. ¿Por qué? Por todas las cosas que les ha ido diciendo el líder domingo a domingo, sábado a sábado o reunión a reunión. Otra herramienta muy utilizada del líder narcisista es el legalismo religioso, porque esto le facilita manipular a las personas con reglas que según ellos son inspiradas directamente por Dios. El legalismo funciona perfectamente para limitar el comportamiento y el pensamiento crítico en las personas. Nadie quiere desobedecer, y menos si se piensa que cualquier desacuerdo con la autoridad tendrá un final trágico. El líder narcisista se comporta de forma diferente con las personas de un rango o nivel superior al suyo. Este es el motivo del por qué tantos pastores no pueden darse cuenta de las cosas que realmente suceden dentro del ministerio. El liderazgo con estos problemas hará lo imposible por ocultar sus verdaderos errores o culpará a los demás por el bajo rendimiento del ministerio.
Delante de las autoridades espirituales, el líder narcisista se coloca una máscara y actuará como si todo fuera perfecto. En la mente del narcisista no existe posibilidad para los errores. Las personas que forman parte del liderazgo ocultan las carencias del líder principal porque sienten un compromiso sentimental con él o en algunos casos lástima. También sienten que ellos deben provocar un cambio en ese líder. Los narcisistas ocupan un séquito de aduladores y personas empáticas para poder mantener el ministerio. Algo que sucede mucho dentro de las iglesias es que las personas intentan cambiar al líder. La gente dice, no, es que yo me estoy congregando dentro de esta iglesia a pesar de todas las cosas tan horribles que suceden en este ministerio, porque yo estoy orando por el pastor principal para que cambie, porque yo estoy orando por el líder aquel para que ese líder se transforme. Y la realidad es que las ovejas no tienen la capacidad de cambiar al líder. El único que tiene la capacidad de cambiar al líder primeramente es Dios, y lo segundo que puede cambiar al líder es el líder mismo. Pero ¿cómo el líder va a cambiar si el líder piensa que no está haciendo nada malo? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Las personas sienten empatía por el liderazgo. Por eso es que la gente cree que lo puede ayudar. Por eso es que las personas piensan que pueden cambiar actitudes del líder. Y esto está alejado totalmente de la realidad. Nadie puede cambiar a nadie. El único que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Entonces las personas se desgastan, invierten años de su vida, muchísimos años tratando de que un ministerio cambie, tratando de que un ministerio mejore, y al final terminan desgastadas y desmotivadas porque no era ese el trabajo de Dios para ellos en ese ministerio, aunque las personas crean que sí. La gente cree que puede llegar a transformar la vida del liderazgo, que puede llegar a transformar la predicación del pastor principal, pero esto no es así. Lo mejor para una persona que está pasando por un abuso espiritual es buscar una iglesia sana, buscar una iglesia libre, buscar pastores, y hay muchísimos en todo lugar, pastores que estén llenos del Espíritu Santo, pastores que sean formadores de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, gente que tenga una autoestima sana, personas que quieran ver que las ovejas crezcan, que maduren, que se desarrollen. O sea, no se desgaste tratando de cambiar una situación que definitivamente no va a cambiar.